Sean bienvenidos a este video. Aquí diseñaremos un sistema secuencial síncrono correspondiente a la actividad fundamental 4 o al PIA de laboratorio. El propósito de este video es mostrar cómo se aplica el método propuesto en el diseño de sistemas secuenciales síncronos usando el lenguaje de descripción de hardware ABEL-HDL. También veremos cómo aplicar el reset asíncrono.AR o el preset síncrono.SP, además del don't care para simplificar las ecuaciones resultantes. También en la programación vamos a usar el else if, un if encadenado que nos va a permitir describir la secuencia de una manera sencilla. Se está grabando este video con el propósito de aplicar el método del aula invertido. El método que se propone para diseñar sistemas secuenciales síncronos con el uso de lenguajes de descripción de hardware y su implementación, lo primero sería especificar el sistema. Se puede utilizar un diagrama de transición. Una vez teniendo el diagrama de transición, vamos a determinar la cantidad de flip-flop. Puede ser en función de la cantidad de estados que necesitemos en el diagrama, o otra opción, que no es nuestro caso, por cada salida un flip-flop. Una vez que ya tenemos definidos cuántos flip-flop, en las combinaciones que generen, vamos a asignar los valores para identificar cada uno de los eventos. Hacemos un diagrama de bloques para definir entradas y salidas y construimos la tabla de estado siguiente, que nos sirve como una lista de cotejo para verificar que todas las transiciones están tomadas en cuenta. Un sexto paso sería elaborar el código en ABEL-HDL. Ya teniendo lo anterior, es muy fácil elaborar el código. El código podemos empezar definiendo entradas y salidas, las combinacionales y las registradas, sincronizar los flip-flop para que todos los flip-flop que incluyen este sistema secuencial cambien con el mismo pulso. Asignamos valores a los estados para distinguir cada uno de los eventos. Definimos la secuencia usando el comando stateDiagram o trueTable, en nuestro caso va a ser stateDiagram, y hacer la simulación. En este caso lo vamos a hacer con Proteus. Una vez que ya comprobemos que funcione, podemos construir nuestro prototipo. Este es el ejemplo que vamos a realizar. Se trata del auto increíble. Como ven, es una secuencia donde va encendiendo cada uno de los 6 focos. El cambio de evento depende de una señal de sincronía llamada reloj. El sistema además deberá de contar con 3 entradas de control. La primera de paro, de modo que al oprimirlo, haciendo P igual a 1, el sistema debe permanecer en el mismo estado, y al soltarlo continuar con la secuencia seleccionada, partiendo del estado actual. El segundo es reset, de modo que al oprimirlo sin importar la condición actual, debe regresar a condiciones iniciales donde se enciende la primera lámpara o el estado que le llamamos como 0, sin necesidad de esperar la señal de reloj. Para tal efecto, recomendamos utilizar la instrucción asynchronous reset. También vamos a incluir una entrada de prueba de lámparas, de modo que al oprimirlo, siempre y cuando no esté oprimido reset, deberán encender todas las lámparas cuando llegue la señal de reloj, y al soltarlo regresar a condiciones iniciales. Debemos aclarar que al no presionar ninguna de las 3 entradas, paro, reset o lamp test, el sistema va a seguir con la secuencia de la animación. Vamos a elaborar nuestro diagrama de transición, suponiendo que no está presionado ningún botón. Primero tenemos el evento 0, donde enciende la lámpara que está más hacia la izquierda. El evento 1 al llegar el pulso reloj, y así nos vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De E0 a E9 tenemos identificados 10 eventos. Así sería la secuencia. Cuando oprimimos el botón de paro en cualquiera de los eventos, como se muestra en la figura, debe de detenerse en cualquiera de los que está. Pero si oprimimos el botón restablecer de donde esté, no importa lo que esté haciendo, si está oprimido, si se ha oprimido paro o lamp test, debe irse al evento 0, que es encender la lámpara 1. Y eso es sin necesidad de que haya llegado el pulso reloj. Para tal efecto, vamos a usar la instrucción AR o asynchronous reset, ¿sí?, que se pone dentro de las ecuaciones donde sincronizamos los flip-flops. Eso hace que cuando oprimamos un 1, sin necesidad de esperar el pulso reloj, no importa el valor, todas las Qs irían a 0. Y como el estado 0 tenemos declarado que encienda solamente la primera lámpara, iría directamente allí.
Otra instrucción se llama síncrono reset. La diferencia es que tiene que esperar el pulso de reloj. Quiere decir que no basta darle el valor de 1 al reset, sino también esperar el pulso de reloj. A diferencia de asíncrono reset, ese no esperaría la señal de sincronía del reloj. Pero vamos a utilizar para nuestro diseño el asíncrono reset. Este sería nuestro diagrama de bloques, donde tenemos consideradas las entradas reset, lamp test y paro, además de la señal de sincronía de reloj y las 6 salidas de S0 a S5, donde van a encender las luces. Tenemos, ya incluyendo el estado de lamp test, 11 eventos. Para poder distinguir esos 11 eventos, como se indica ahí, se requieren por lo menos de 4 flip-flops. Pero 4 flip-flops puede generar hasta 16 estados. Entonces, vamos a utilizar solamente 11 de los 16 posibles estados. Quiere decir que 5 estados no los vamos a utilizar. Aquí podemos ver los flip-flop y las salidas combinacionales de cada uno de los estados utilizados, y podemos ver que del estado 10 al 14 no vamos a utilizar. Entonces, en caso de que el sistema se encuentre en alguno de esos 5 estados no utilizados y no estén definidos dentro de la programación que va a hacer, simplemente nos ayudamos con la señal de reset para que regrese al estado de 0 y ahí continuar con la secuencia. Aquí tenemos la tabla de estado siguiente, donde tenemos las dos posibles entradas, lamp test y paro, el estado siguiente y el estado presente. Por ejemplo, estamos en E0, si oprimimos paro se queda en E0 y si no lo oprimimos se va a E1. E1, si oprimimos paro se queda en E1 y si no oprimimos se va a E2 porque va avanzando. Y así podemos, para cada uno de los estados, en uno se detiene y en el otro avanza. Al oprimir lamp test, como se dijo, tiene prioridad sobre el paro, inmediatamente se va al estado lamp test donde todos están encendidos. Aquí tenemos esa tabla de estado siguiente que nos dice cómo lo vamos a programar. Le podemos juntar a esa tabla las salidas combinacionales, cuál es la salida que debe encender para cada una de las eventos y qué valores le asignamos a los flip-flop para distinguir cada uno de los eventos. Vamos a empezar la programación. El primero es definir las entradas y salidas. Simplemente el reloj en el pin 1, siempre en el GAL el reloj es el pin 1, paro en el pin 2, reset en el pin 3 y lamp test en el pin 4. Las salidas de S5 a S0, que son las salidas combinacionales, las identificamos del pin 23 al 18 y le ponemos que son del tipo combinacional. Los 4 flip-flop llamados Q3, Q2, Q1, Q0 van a estar en el pin 17 y 14 y ponemos isType Reg. Fíjense que en el caso de que no listemos los estados no utilizados, podemos aprovechar el don't care y así las ecuaciones obtenidas serían más pequeñas, cosa que vamos a hacer. La sincronización, nos aseguramos que los 4 flip-flop dependan de la misma señal. Hicimos una variable llamada FIME, que son los 4 flip-flop, y por medio de las ecuaciones FIME.clock igual a clock. También ponemos ahí mismo el asíncrono reset, FIME.AR igual a reset. Recuerden que al oprimir se va al estado donde todas las Qs valen 0. Entonces aquí, sin necesidad del pulso reloj, al valer reset igual a 1, todas las Qs valen 0, que equivale al estado donde está la lámpara que está a la izquierda encendida. Aquí asignamos los valores a los estados. Podemos ver que no están listados los que no utilizamos. Estos corresponden Q3, Q2, Q1, Q0. Y vamos a ver la expresión de programación else if, un if encadenado. Vamos a empezar con el comando state diagram FIME, que son de los 4 flip-flop, y el primer estado tiene la función de encender la lámpara 5. Y voy a usar esta manera de programar. Le pongo, si oprimo lamp test, entonces vete al estado lamp test. Si oprimo P, entonces me voy a 0, me quedo ahí. Y si no oprimo nada, E1. Fíjense cómo está la jerarquía. Lamp test está sobre paro y paro está sobre no oprimir nada. Entonces así sencillamente podemos utilizar el else. Aquí podemos anexar la salida que va a encender, que es la 5, y la asignación de valores a los estados, que es todos los igual a 0. Así podemos ir con el estado 1. Si se fijan, la diferencia es que cuando oprimo paro se queda en 1 y si no se va a E2. Ese sería el cambio. Y así nos podemos ir para cada uno de los estados
lo que teníamos descrito en nuestra tabla de estado siguiente, lo estamos reflejando en una sola línea de comando utilizando el else if. El estado lamp test, si oprimo lamp test se queda ahí y si no regresa a T0. Tenemos que listarla para saber qué hacer en caso de una vez oprimido lamp test, al soltarlo se vaya al estado 0. Bien. Entonces aquí tenemos la programación. Primero definimos las entradas y salidas, después sincronizamos, aparte de la síncrono reset, asignamos valores a los estados y la programación con el comando state diagram. Aquí está definido cada uno de los estados y al final end. Aquí tenemos el Proteus, la animación en Proteus donde ya fue cargado el archivo JEDEC. Tenemos nuestro pulso reloj que podemos hacer más lento, más rápido. Vemos cómo se va desplazando y cada vez que oprimo paro pues se detiene en cualquiera de las valores que tenemos ahí. Si oprimo lamp test prueba todas las lámparas y si oprimo reset vemos que tiene prioridad sobre lamp test donde todas las Qs valen 0. ¿Sí? Lamp test, aquí tenemos donde todas las Qs valen 1, pero este tiene que esperar el pulso de reloj. Fíjense cómo hasta que llegue el pulso de reloj. Y aclarando, si oprimo los dos, le da preferencia al reset. Un segundo caso que vamos a diseñar es darle preferencia al lamp test sobre el reset. Pero el lamp test vamos a utilizar el synchronous preset, una señal que depende del pulso reloj. ¿Sí? Entonces, si oprimimos los dos a la vez, le va a dar preferencia al lamp test. Aquí tenemos que al oprimir lamp test, todo se va directamente a ese estado. Para ello utilizamos la instrucción synchronous preset igual a lamp test. Para que es que oprime lamp test, va a activar todos los presets, que va a hacer que todas las Qs igual a 1. Pero para ello no nomás basta poner el valor, sino tienen que esperar el pulso reloj para que las salidas sean iguales a 1. Entonces ya puesto en la programación de la sincronización, tenemos nuestra tabla de estado siguiente, donde cambiamos ahora el reset como una entrada de la programación, donde si oprimimos se va directamente a E0, no importa que esté el lamp test. Entonces la programación sería diferente. Aquí preguntamos sobre el reset. Dentro de la programación se va a E0, si oprimo P se queda en E0 y si no se va a E1. Y así me voy con cada uno de los estados, asumiendo que el lamp test lo estamos haciendo como una instrucción de synchronous preset. Aquí lo tenemos la animación. Aquí tenemos trabajando y aclarando que si oprimo reset y lamp test le da preferencia a lamp test, ni siquiera las Qs cambian. En la anterior vieron que se le dio preferencia al reset. En esta ocasión, por la forma de programación, se le dio preferencia al lamp test. Y por último, si activáramos tanto la synchronous reset y el synchronous preset, obviamente cambia la programación, como ven. Fíjense cómo estarían oscilando los valores del Q. Como el reset es asíncrono, me lo pondría en ceros y al llegar el pulso de reloj me lo pondría en 1. Y al quitar el pulso de reloj regresaría a 0, estaría oscilando los valores de Q. Por eso no es conveniente utilizar los dos a la vez. O se utiliza uno o se utiliza el otro. Hay que establecer prioridad. Acuérdense que este es una aula invertida. Este video precisamente tiene el propósito de enseñar el método de diseño para que ustedes realicen su actividad. Y aquí lo que van a hacer es ver este video, consulta la actividad que se te asignó o el proyecto que se te asignó en el laboratorio, fuera del aula, hacer el diagrama de transición, determinar la cantidad de flip-flops, asignar valores a los estados, el diagrama de bloques y la tabla de estados siguientes. Si puedes continuar, si no, dentro de la siguiente sesión, podemos elaborar el código y la simulación del Proteus. Resumiendo, fuera del aula, del problema que se te asignó, vas a especificar el diagrama, determinar la cantidad de flip-flop, dependiendo del número de estados, asignar valores a los estados, hacer el diagrama de bloques y construir la tabla. Y puede ser con asesoría del profesor individual que hagan el código Navel. Recuérdense que primero definimos entradas y salidas, sincronizamos, asignamos valores a los estados, definimos la secuencia y efectuamos la simulación. Espero que este video te haya servido. Muchas gracias.